Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este sábado la Iglesia nos propone el Evangelio según San Mateo capítulo 23, versículos 1 al 12. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y dijo a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplen todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las olas del manto, las orlas. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos hoy, con la fuerza del Espíritu, toda esta propuesta de la palabra para este día, pero hagamos nuestra invocación continua a aquel que viene a darnos el soporte para comprender las Sagradas Escrituras. Hablemos e invoquemos al Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu presencia. Amén. Celebramos hoy en la iglesia a San Bernardo, obispo y doctor de la iglesia, que nace en Francia en el 1090. Recibe una piadosa educación y en el 1111 se une a los monjes del Císter y poco después fue elegido abad del monasterio de Claraval, cargo que desempeñó con un gran provecho para sus monjes. En aquella época había divisiones en la iglesia por herejías y entonces viaja por toda Europa con el motivo de restablecer la paz y la unidad, y escribe sobre teología y ascética y muere en el año 1153. En este día la palabra sigue avanzando, nos mete en un discurso que Jesús habla fuerte contra aquellos fariseos y escribas que han nacido en algún momento histórico necesario, pero que con el tiempo fueron perdiendo el centro de su deber ser, para lo cual nacieron. Hemos hablado que los escribas nacen en un momento cuando los hebreos vuelven del destierro en Babilonia. Habían perdido su idioma, necesitaban retomar la palabra, necesitaban laicos, hombres doctos que les volvieran a enseñar. Después, en la persecución de Antíoco IV Epífanes, 1190 años antes de Cristo, pues necesitaban también hombres piadosos laicos, que nació un movimiento de aquellos que se pusieron a defender la patria del helenismo y de costumbres que iban a dañar pues toda la religión. Y tienen momentos históricos de por qué Dios los permite nacer y han tenido una función importante para preservar la fe hebrea. Pero, como todo en la vida, ha pasado que aquellos han perdido su función. Esto es una introducción para que comprendamos hoy de qué se está hablando. ¿Cuál es el primer momento de esta lectura inicial? ¿Qué dice Jesús? ¿A quiénes se dirige? He hablado en introducción, pero ¿qué dice de ellos? ¿Por qué se han corrompido? ¿Por qué han perdido la función para la cual fueron creados? Y también, entonces, ¿cuál es el segundo momento? Y con una comparación, ¿cómo deben ser los que siguen a Jesús en contraposición a las actitudes que tenían estos otros? Miremos elementos, varias lecturas y al final recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Hablarle a escribas y fariseos, claro, puntual, necesario, es una de las enseñanzas de Jesús puntuales donde no
donde Él como Dios y Señor lo puede hacer. Y es el único que lo puede hacer porque lo que a Él vive, como dice, lo que hace, lo que dice lo hace. Y viene a desenmascarar la doble moral que se convirtió en Israel, la vida de escribas, fariseos y otros saduceos, y aquellos doctos y sacerdotes también. Y viene a demostrar que muchos de los que se tenían por muy doctos en conocimiento de la ley y los profetas, pues hacían todo lo contrario a lo que deberían hacer. Por eso Jesús empieza a mostrar unos rasgos. Los rasgos de la hipocresía y de la ostentación, llamémoslos así, para esta meditación de hoy. Ellos, como hipócritas, pues una conducta personal, lo que enseñaban estaba en desacuerdo en lo que vivían. Y esto viene a tocarme a mí, los invito a que siempre es para una revisión, para que nuestra vida no se convierta en una careta. De hecho, hipocresía en su sentido etimológico tiene que ver con aquellas máscaras que se colocaban como los actores que tenían una vida, pero que representan un papel, que no es su vida. Y entonces esto viene a mostrarnos cómo esta ley hipócrita de estos hombres llegó a ser muy estrecho para ellos, pero para los demás, muy ancho para ellos, pero para los demás estrechos. La conocida ley del embudo. Entonces, hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos dicen sí, saben de la Torá. Y de hecho, entonces, se ponían en sus manos todos los signos de la ley para recordar que ellos son conocedores de la ley. Y ponían en Deuteronomio 6:8 dice, atarás a la muñeca como un signo, será en tu frente una señal. Y ponían estas cositas, como unos rollitos. Y también en los bordes, en las orlas y los flecos del manto, también dice Números 15:38, pues tienen toda una adaptación de sus vestiduras a lo que es la ley del Señor, pero su corazón no. Y entonces por eso es la hipocresía. Y aparte de eso, la ostentación es el sentido de lo que, por qué, para qué hacen las cosas, no es para alabar a Dios, ya no se volvió para formar un pueblo y protegerlo de las idolatrías paganas, sino para que ellos fueran alabados. Entonces, doble movimiento que nos invita a usted, a mí, hoy y a mí con toda la fuerza también, a mirar que la vida no se cargue con hipocresía ni ostentación. Ostentación de los primeros puestos, de los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencia por las calles, que los llamen maestros. Es una religiosidad muy por encima, muy superficial. Y eso es lo que quiere llamar la atención Jesús. Esto se ha repetido y se repite en la historia. Y lo repito yo y lo puede repetir usted. Y cualquiera, si en algún momento de nuestra vida nuestra motivación deja de ser Dios y empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Y yo le pido hoy a Dios que toque nuestros corazones con esta palabra, a mí también, y a todos, el clero y a los laicos, y a esta nueva generación de creyentes, para que vivamos en la humildad, que es todo lo distinto a esta ostentación y a esta soberbia, y para que vivamos en la verdad, que es todo lo distinto a esta mentira que es la hipocresía. Entonces vamos mirando la meditación, humildad y verdad. Todo lo contrario a esta hipocresía y ostentación. Entonces miremos todas estas realidades. Inclusive meditemos cómo cosas, como les acabo de decir, nacieron en el tiempo por una necesidad, se van pervirtiendo en el tiempo. Cómo cosas, inclusive dentro del mundo civil, la política, dentro de los grupos políticos, la forma de hacer política, etcétera, han nacido en el tiempo para organizar las naciones con las democracias, pero como algunas formas de por qué y cómo se hacen también se han tergiversado. ¿Será que usted en su vida, y yo en mi vida, en algún momento con un buen sentimiento nos acercamos a Dios, pero la vida nuestra se ha tergiversado porque hemos caído en esto, en hipocresía y ostentación? ¿Será que han pasado situaciones en nuestra vida que nos ha llevado a ello? ¿O cómo vemos el mundo de hoy con esta lectura también de esta palabra? ¿Sigue existiendo la hipocresía? ¿Sigue existiendo la ostentación? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué se hacen las cosas? Esa es una buena pregunta. Miremos también entonces cómo Jesús en un segundo momento invita a que los suyos pues eviten esto.
y como hoy Él nos enseña. Él nos sigue enseñando diariamente. Jesús está con nosotros, nos habla cotidianamente, para eso la lectura orante. Y entonces cuando Él dice que ustedes no se dejen llamar rabí, que no se dejen llamar padre ni maestro, porque uno solo es el Mesías, tiene que ver, claro, en la iglesia hay jerarquías, en la iglesia hay orden y hay mandos, pero todo el que se dispone en la iglesia a seguir a Jesús tiene que saber que es para honrarlo a Él como único Dios y Señor. Tenemos unas funciones de llamar a unos sacerdotes, se ha utilizado el término padre por una función de paternidad bonita, pero sabemos que el Padre, el único Padre del universo es Dios, quien honramos, pero que no lleguen a nuestro corazón y especialmente a los sacerdotes aquella ostentación de que se nos quieran llamar maestro, porque el maestro de maestros es Jesucristo. Él es el que nos enseña. Y esto es un principio que no pretende negar toda autoridad en nuestra comunidad, sino que más bien avisa como el peligro de un rabinismo cristiano en el sentido de emplear dicha autoridad para crear personajes que usurpan el honor debido a Dios y a Cristo. Que esa no sea la finalidad y que terminemos en eso, que nuestra motivación sea servir a Dios, amarlo con todo el corazón, en humildad y sencillez, lejos de la hipocresía y la ostentación. Ahí va la meditación. Para las funciones que usted tenga como laico, para lo que usted tenga en funciones también como su vida cotidiana, como padre, como madre, como maestro, como empresario, como trabajador independiente, como lo que sea en la vida, en la sencillez, en la humildad, que se viva en la rectitud, en la verdad, lejos de la doble moral que nos muestra hoy la palabra, de decir y no hacer. Ese es el gran centro también de esta palabra de hoy. Una cosa es pensar y decir, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y esto pasaba con aquellos personajes. No sé si en su vida pueda darse esta situación. Por eso lo invito a que meditemos todas estas actitudes que hoy Jesús nos enseña. De hecho, como siempre, termina con una expresión que la repite varias veces en distintas partes. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, porque acababa de decir, el primero entre ustedes que sea su servidor. Esa es la motivación, servir y amar. Los fariseos querían exaltación y resulta que muchos que ellos consideraban pecadores se les pasaron y llegaron a ser primeros porque comprendieron el amor. Porque al que ama mucho, mucho se le perdona. Y crecieron y crecieron y los otros bajaron y bajaron. Que ustedes y yo hoy crezcamos en Dios, no bajemos en soberbias, ni en hipocresías, ni en falsedades. Se lo pido a Dios por mí y que la palabra nos mueva a todos a vivir verdaderamente como hijos de Dios, que viven como piensan y que viven como verdaderamente nos enseñó el Señor, no con doble moral. Hagamos oración. Oh Dios nuestro Padre y Señor, único Señor de la vida, nosotros somos lo que decimos y no hacemos. Líbranos de la hipocresía y del complejo de superioridad, porque todos somos hijos tuyos y hermanos en Cristo. Fortalece con tu gracia a los servidores de tu pueblo, para que la palabra que anuncian se haga verdad en ellos. Mantén la fe a los más débiles y tentados de abandonar. Haz que nuestro ejemplo evangélico de amor humilde y de fraternidad sincera robustezca a los vacilantes, para que guiados por tu Espíritu caminemos juntos con el corazón ensanchado por el camino de tu verdad. Amén. Cuarto momento, la acción. Según esta palabra hoy, ¿qué fibras se mueven en su corazón? ¿Usted ha vivido en la humildad, en la sencillez? ¿O ha habido momentos, y me pregunto yo, si hemos vivido en la soberbia y en la ostentación? Si nos gusta figurar, o por qué y para qué hacemos las cosas dentro de la iglesia, dentro del decir que creemos en Dios. ¿Cómo podemos crecer en la verdad, en la sencillez y en el amor? ¿Cómo ha venido trabajando eso en su vida y cómo puede seguir haciéndolo según esta palabra? ¿A qué lo motiva hoy en general esta gran reflexión del Evangelio? Gracias por los comentarios, gracias por el eco que colocan al final de nuestra palabra cotidiana, que no la hago yo solo, la hacemos todos.
Y por eso todo lo que escriben es tan valioso para mí y para otros que leen, porque nos dan otros puntos de vista que nos dan un marco grande también de esta grandeza y de esta reflexión cotidiana que nos da la palabra. Señor, esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.